¿Qué tal? ¿Cómo les va? A ver, vamos a buscar el micrófono, porque estamos sin micrófono aquí. ¿Dónde anda el micrófono? Hace mucho que no hacemos nada aquí. El micrófono es escuchado por ahí. Nada, es que nos censuran a cada rato y hay cosas que no podemos hablar. Bueno, en principio esperamos que todos estén bien. Estamos aquí con Gabriela. Como ya saben ustedes, Gabriela, ¿qué está haciendo? Está preparando un asadito en el horno. Y bueno, aprovechar un poco para conversar. Aquí ya no podemos exponer prácticamente nada. Así que tenemos que hablar, ustedes ya saben cómo tenemos que hablar. Invitarlos al canal de Telegram, que bueno, en Alemania han, han cerrado 64 canales de Telegram y están buscando bloquear Telegram prácticamente en Europa, en la Unión Europea. Este, en Facebook podemos publicar algunas cosas, publicamos muchas cosas en mi Facebook, en el del grupo Testigo de Jehová, la secta, la aberración social, publicamos muchas cosas. Pero el canal Apóstatas de Jehová en Telegram, tengan en cuenta lo siguiente, que tiene una veintena de administradores que están en todo el mundo. La información, el bombardeo de información que hay ahí, no tiene, o sea, si te suscribes a ese canal, ya sabes que ahí no ganamos nada, nosotros, nadie gana nada, solamente ganamos ayudar, ayudar a conocer información, ayudar a que la gente sepa lo que hay. Y son muchas las novedades que hay. Son muchas las novedades que hay en todo sentido. Se está discutiendo mucho sobre el Nuremberg 2. Bueno, busquen información sobre eso. Y hoy queremos hablar de cuando el poder establecido, eh, el poder real, el poder no virtual, no el poder virtual, el poder de censura virtual, no, el poder real. Cuando el poder real obliga a hacer determinadas cosas, eh, ¿qué es lo que sucede? Para los que les gusta la Biblia, vamos a recurrir a la Biblia, a Lucas 2, 1 al 25. Dice así: poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo. Es decir, una lista. Usted tiene que traslapar, como la generación traslapada. Usted tiene que traslapar o, o comparar esta información con la actualidad y con la realidad. Es lo que tiene que hacer. Dice, mandó a hacer un censo. Piense, si este censo era un empadronamiento municipal, porque la base de toda la jurisprudencia europea está basada en el derecho romano. Tiene que pensar en eso. Tiene que pensar que toda la jurisprudencia europea está basada en el derecho romano. El derecho anglosajón es diferente, es bastante diferente. Pero desde España hasta allá arriba es el derecho romano. Roma, legisladora, arquitecta e ingeniera y militar, tenía una forma de derecho que subsiste hasta el día de hoy.
Por eso en el grado del derecho se estudia derecho romano, historia del derecho y todas esas cosas. Todas esas cosas que ya estoy un poco olvidado. Pero bueno, el derecho romano se basa en el municipio. ¿De acuerdo? Se basa en el municipio. El municipio es la base de donde despegan la mayoría de las cosas que tienen que ver con el individuo y la familia. ¿Estamos de acuerdo en eso? El municipio. Por eso hay digestos municipales romanos, es fabuloso. Bueno, muy bien. Esto es muy importante porque el empadronamiento, sobre todo aquí en España, el empadronamiento es el documento básico, el empadronamiento municipal, o sea, donde uno vive, e incluso el certificado de nacimiento. Uno podía nacer, yo no, pero por ejemplo una de mis hijas sí, uno puede nacer en el hospital de Pamplona, por ejemplo, pero es de San Adrián. Y entonces cuando uno, en otros países, en Uruguay por ejemplo, si vos nacés en un hospital, tus padres viven en Fraiventos, pero justamente estabas en Montevideo y ¡pum!, a tu madre le tocó parir en Montevideo. Tu certificado de nacimiento va a estar inscrito en Montevideo. Pero en el derecho aquí eso no ocurre. O sea, tú puedes nacer en el hospital de Pamplona, pero tu certificado de nacimiento va a ser inscrito en el lugar donde residen tus padres. ¿De acuerdo? Y este censo tenía varias connotaciones. Parece que es un censo de empadronamiento, pero también es un censo fiscal. Porque los romanos cobraban impuestos del 1%. Pero bueno, escuche, en eso no se parecen nada a las cosas actuales. Porque los romanos cobraban un 1% y cobraban un 10% a las exportaciones. Y claro, comparado con lo de acá, un 33 o un 35% de impuestos sobre la ganancia, más la seguridad social, etcétera. Bueno, ya me estoy yendo de tema. El punto es que dice, poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, o sea, el mando imperante, mandó a hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esta lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran porque mucho tiempo antes había allí nacido el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidaban los animales. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche los pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se les acercó y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alabaron a Dios cantando: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos los hombres. Me perdí. Para todos los que Dios ama.
No, no me perdí. Es que en mi cerebro todavía retumba la traducción del Nuevo Mundo, es donde dice, y paz en la tierra para los hombres, para todos los hombres de buena voluntad. Esa dice la traducción de los testigos. Pero esta dice, y paz en la tierra para todos los que Dios ama, para todos los, no dice para todos los hombres de buena voluntad. Esos son detalles que hay que tener en cuenta. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. María no dejaba de pensar en el tema de lo que estaba pasando. Muy bien. Entonces dice, por el camino iban alabando a Dios. Finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas, por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron, claro, porque Jesús era judío, hijo de judío, y le pusieron por nombre Jesús. Para los que todavía están, Yahshua, Así lo había dicho el ángel cuando les anunció a María que iba a tener un hijo. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Bueno, vamos al detalle aquí. El tema es que estos 2 devotos de Dios, devotos del Dios de los judíos, porque eran judíos, tuvieron que, para poder seguir cumpliendo con su vida normal, tuvieron que ir a hacer lo que el César decía. Tuvieron que ir a hacer una especie de reinscripción, una anotación, porque era necesario para obtener un pase, para poder circular, para poder vivir y para poder tener una vida normal. Y esta gente, se puede decir que tenía 2 mundos: el mundo material, en el cual se mostraban en 3 dimensiones y existían, y tenían el mundo virtual, el mundo de las cosas que se saben que existen o se piensa que existen y que hay que cumplir con determinadas cosas. ¿Qué objetivo tenía esto? Bueno, esto tenía el objetivo de poder controlar la población. El César quería controlar la población. El mundo real, el mundo material, el mundo 3D con sus autoridades, que tenían también su propia religión, o su propio mundo virtual. Vamos a decirle mundo virtual, porque es algo que está en la mente de las personas o en el conocimiento de las personas, pero que no es tangible. Entonces esta gente se vio obligada a trasladarse de Nazaret a Belén para poder tener su pase de circulación. Claro, tenga en cuenta que seguramente
estos dos devotos de Dios iban a tener una persona que iba a ser llamado Hijo de Dios. Y en ese mundo real entraron también esas personas que existen en el mundo inmaterial, los ángeles, que le dijeron determinadas cosas, que no se pusieron en contra en ese tiempo, no se pusieron en contra de que fueran a nada. Jesús nació en Belén y listo. Podía haber nacido en una fonda, podía haber nacido en la casa de algún familiar de José que siguiera viviendo en el lugar ahí en Belén, pero no, nació en un establo. Nació en un establo porque la ciudad estaba atestada de gente que había ido ahí, o el pueblo, no sé si era ciudad, pueblo, pero el pueblo estaba atestado de gente que había ido a cumplir con la ley de quién, del César. A los 8 días cumplieron con la ley esa otra que había, esa ley religiosa de circuncidar a Jesús, y a los 40 días cumplieron, volvieron y fueron a Jerusalén y presentaron a Jesús, ¿a quién? Al Dios de los judíos. Bien, hasta ahí fenómeno, ¿no? O sea que lo que podemos deducir que lo que pasó en aquel tiempo también ocurre ahora. Ocurre ahora. Siempre los gobernantes han puesto impuestos de circulación. Impuestos de circulación, impuestos de existencia. Y el objetivo de las cosas que han hecho los gobernantes desde la época de Jesús e incluso desde antes es controlar a la población ¿para qué? Para poder cobrar impuestos y para poder saber con qué se cuenta. Hasta ahí todo bien. Pero sucedió, a ver, vamos a buscar. Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Ahí va. Vaya tomando cuenta el censo, el objetivo, los astrólogos, los magos que le dijeron que habían venido, que lo interceptaron, que le hablaron a Herodes de que habían venido a rendir homenaje al Mesías. Y entonces el objetivo del censo trae como consecuencia muerte. ¿Pero muerte de quién? Mateo 2, 16 al 18 dice: al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado porque le dijeron que iban a volver, ¿se acuerdan? Que le dijeron que iban a volver y le iban a decir dónde estaban, pero parece que ahí intervinieron otros seres espirituales y le dijeron que se fueran. Entonces, si al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores. Esto es como cuando se hace una operación de un carcinoma, ¿no? No se saca, el cirujano no va a sacar solamente el bordecito donde están las células cancerígenas, sino que saca un poco más. Herodes mandó matar a los de Belén y de los alrededores. Vaya a ser que se haya ido por ahí, de acuerdo al tiempo que le habían dicho los sabios. Y así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Provocó muertes el obtener el pase de circulación y el hecho concreto de esta ordenanza del gobernante provocó muertes. ¿Y en quiénes? En niños. Interesante, ¿verdad? Ustedes
tienen que sacar sus propias conclusiones. Estas cosas se han ido repitiendo a través de la historia. Podríamos ir a más detalles, a más cosas, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Simplemente un razonamiento de qué es y cómo hay que actuar en circunstancias similares. Los testigos de Jehová son una de las organizaciones religiosas, bueno, están en decadencia absoluta. Les va quedando el fuelle que tenían antes de que ocurriera lo que está ocurriendo. Y ¿se acuerdan los testigos viejos de aquello de que vamos a destripar a Babilonia? A Babilonia la grande le vamos a sacar las tripas en los juzgados y en esto y en lo otro, por mentirosa, abusadores de niños, idólatras. Y se acuerdan que desde el mismo principio en los anuarios de los testigos de Jehová se hablaba de establecer la verdad y la libertad para predicar de casa en casa, y que nada en el mundo los pararía de hacer la voluntad de Dios, de dar las buenas nuevas de Mateo 24:14. ¿Se acuerdan? Bueno, y también se acuerdan de que siempre han estado dispuestos a no transigir. Miles de devotos, testigos de Jehová, a la cárcel, porque ha habido disposiciones de gobierno muchas veces obligándoles a no predicar, y han predicado igual. Y han ido a la cárcel. En China, en muchas partes del mundo han ido a la cárcel por predicar y por establecer las buenas nuevas del reino en el mundo, como un mandato. ¿De quién? De ese que hablamos recién, del que nació en Belén. Que las buenas nuevas se predicarían en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el hecho de predicar es una condición sine qua non para que venga el fin. ¿Es así? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Entonces, durante decenas y decenas de años, testigos de Jehová han estado dispuestos a morir y a arrostrar la cárcel por años con el objeto de cumplir con ese mandato espiritual de predicar algo, una imposición del mundo inmaterial, del mundo insustancial, que debe de aplicarse al mundo en 3D, en 3 dimensiones, a la realidad. Pero claro, a usted le van a decir, no, nosotros no hemos dejado de predicar en estos 2 años, nosotros hemos estado predicando telefónicamente, hemos estado mandando cartitas, y según Hebreo 10:24 nos hemos estado reuniendo también, porque se acuerdan, no abandonar el reunirse como algunos tienen por costumbre, sino, ¿se acuerdan eso? Claro, era la base para joderlos, para que vayan al salón, y pongan en la cajita y levanten las manos en las resoluciones, y cumplir con las campañas. Esta campaña, este mes vamos a colocar el libro Vivir, este mes vamos a colocar el libro que enseña, este mes vamos a colocar el libro Apocalipsis, o en este mes tenemos una campaña que va a durar 3 meses, que vamos a colocar la revista tal y tal y tal. ¿Se acuerda? ¿Y a dónde iba la pasta? No iba para usted pagaba por la literatura, pasó una moto. Usted pagaba por la literatura, pero la pasta iba para ellos. Bueno, entonces, los testigos de Jehová se han plegado al mundo
y han obedecido al mundo real. Han aconsejado, ustedes ya saben lo que han aconsejado, e incluso han utilizado salones, los pocos que les van quedando, para como centros para cumplir con lo que dice el César. ¿Qué viene después? Usted ya sabe que viene después. Pero lo notable de todo esto es que no fue ningún gobernante o sea, directamente que les ordenó dejar de hacer esto. Fue algo muy, es la guerra molecular, es la guerra de la información genética, las que les ha dejado es un trozo de genoma llamado una quimera hecha por computadora, la que ha hecho que los testigos de Jehová dejaran de predicar. Pero también, así como se han aprovechado estos hechos, estos acontecimientos mundiales para instalar unos pendorchos en todos los pueblos y ciudades, también los testigos de Jehová han aprovechado la organización, han aprovechado para ir vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo salones, porque claro, ya no son útiles. Zoom es mucho más barato y se obtienen los mismos resultados. Han traicionado sus propias convicciones. Podemos llamarles traidores, con toda la traidores. Han traicionado sus propias convicciones. Dejaron de predicar y de hacerlo personalmente, de casa en casa. Porque no me retraje de decirles nada públicamente y de casa en casa. ¿Se acuerdan? O sea que, chao. Bueno, lo otro. ¿Cuánta gente en este mundo ha sufrido el tema de no seguir casado? Y después arrostrar la desgracia de ser expulsados porque se han vuelto a casar, y los testigos de Jehová en los libros de ancianos y en todas las instrucciones hablaban de los matrimonios adulterinos. ¿Se acuerdan? Hay un matrimonio adulterino porque Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque denunciaba el matrimonio adulterino del rey con la mujer de su hermano. Y por eso la bailarina, aquella que bailó cuando el rey le pelea que era bueno, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ustedes ya saben que lo que pidió fue la cabeza de Juan, y bueno, se la trajeron en una bandeja. Entonces, ¿por qué? Porque la cabeza de Juan, porque Juan decía que el matrimonio de este rey era un matrimonio adúltero. Y los testigos de Jehová han usado todo eso, han destruido vidas con el tema del matrimonio adulterino. Y que no han sido matrimonios, o sea, se han divorciado y por motivos de... Es lo mismo que pasa con ustedes. Si usted quiere divorciarse de esta secta, esta secta pide su cabeza espiritual. Usted se quiere divorciar de ella porque usted se siente traicionado por ella, porque ha dicho cosas y después ha hecho otras cosas. Pero esta secta no acepta que usted los deje, los abandone. Usted los va a abandonar, pero usted va a tener que pagar con sangre, con vida, con destrucción emocional, porque usted no puede irse así de rositas de esta secta. Usted tiene que sufrir, porque Dios es así. El Dios de los testigos de Jehová es así. Es un Dios que exige devoción exclusiva y es celoso y no da libertad, y es esclaviza, y es homicida, porque te manda no matarás, pero resulta que después él mata a diestra y siniestra, y es un Dios que no les dice de pique toda la realidad, no les dice de pique la verdad, les tiene que ir largando luces, supongo que ahora le estará largando luces LED, y entonces van... Bueno, pues ahora ellos han cambiado eso, Ya ahora el tema del matrimonio, si te divorciaste y te casaste con otra, ya
el que te tiene que perdonar ahora ya no es Jehová, te tiene que perdonar la congregación. Ah, mierda, la congregación es la que te tiene que perdonar, ¿eh? O sea, ¿entiendes que te van cambiando las reglas de juego a través del tiempo y de la historia? Te van cambiando todo, eh, eh, era la generación que no pasará, después pasó a ser la generación traslapada, y después es básico para nosotros enseñar que en el año 607 Jerusalén fue destruida, y entonces ahí se empiezan a contar los 7 tiempos, 607, papá, y llegamos y eso en los estudios a la gente se le hacía un hincapié impresionante, pero resulta que Jerusalén no fue destruida en el 607, fue destruida en el 584, 586. Y eso está comprobado ahora hasta magnéticamente. Pero los tíos siguen con la misma historia. ¿Por qué? Porque si no se les cae todo el tinglado. Toda la cronología. Ya 1914 dice, no, en 1914 venía el Armagedón, pero es que empezó el tiempo del fin. Y la generación que no pasaría, el siglo XX, y no, es que empezó el tiempo del fin y ahí van a pasar no sé cuánto tiempo, y ahora están en la parte final de la parte final. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que te han hecho vivir en pobreza muchas veces, porque ellos son multimillonarios, pero son pocos los testigos de Jehová que realmente tienen dinero, que son ricos. ¿Sabes cuáles son los testigos de Jehová que tienen dinero y que son ricos? Los hijos de mil puta, los que tienen doble vida, los que dicen pero no hacen. Esos son los potentados de las congregaciones. Tienen doble vida, empresarios, tramoyas aquí, tramoyas allá. Yo no digo nada, o sea, que cada uno haga lo que quiera, pero esos dicen y no hacen. Los buenos, los que toman a pecho las cosas, son pobres. Viven una vida llena de carencias. Y viven una vida sin un desarrollo psicológico, porque ¿qué pasa? La secta les controla la cabeza, les controla las asociaciones, no les enseña a no investigar, a no estudiar, a no buscar otra fuente, porque ellos tienen la verdad. Y entonces, claro, contra el maltrato, tolerancia cero. Si te controla, si te mira los mensajes, si controlas tus amistades, si no te permite ver a tus familiares, si te controla y te vigila y te dice que Él es la respuesta para todas tus cosas, que Él te va a proteger, estás ante un maltratador. Y contra el maltrato, tolerancia cero. ¿Entiendes? El control de flujo de información, el decirte que tienen la respuesta a todas las cosas, que son la verdad. Porque Dios está con ellos, entonces son la verdad. Y que son cristianos. Y entonces, al fin y al cabo, terminas estando en un nicho que se parece mucho a estar en un nicho y en un cajón, y en el mundo en 3D te manejas en una esquinita de la cancha. No juegas en toda la cancha, juegas en una esquinita, ahí, donde está el banderín del córner, por ahí estás tú jugando, testigo de Jehová. Claro, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que te dice que no reciben revelaciones divinas, que sí reciben revelaciones divinas, que son el esclavo fiel y prudente, que son el conducto, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Los de Sodoma y Gomorra resucitarán, a veces no resucitarán, el año que viene otra nueva luz resucitarán. No van a resucitar porque murieron en un juicio de Dios. Todas esas estupideces te las van cambiando. Y vos seguís ahí.
como un perejil. Y lo último, ver a un viejo gordo de estos hablando de Ramapo o Ramapo, ¿eh? Que empiezan ahora y los gilipollas van a ayudar y van a gratis. Pero ojo, que hay lugares ya donde ya no están usando mano de obra esclava, sino que están contratando, haciendo su contrata para salones, porque ya saben que la gente los descubrió, que mucha gente los ha descubierto y que mucha gente sabe cuál es el verdadero objetivo de esta organización, dónde ponen la pasta, dónde ponen las inversiones. Porque es bárbaro, es bárbaro. Tener un viñedo es bárbaro. Porque sí, tenés que darle un mantenimiento al viñedo, pero gran parte del año la vid está como seca ahí, ¿no? Atada, ¿no? Y vos todos los años vas y cortás uva, y sacás sarmiento para hacer asado, y cortás uva, y ese es el sistema que tienen ellos. Ellos sacan el dinero de ahí, lo meten en otros lados y vienen y otra vez recogen con chamulle, con versos. Entonces, que un lector, una carta de los lectores, le mandó una pregunta, ¿cómo es si estamos en la parte final de la parte final? ¿Cómo es que ellos están construyendo este complejo audiovisual? Y el gordo del whisky, el gordo ese mentiroso. Pero además las cosas que hacen, tomarse el trabajo de andar persiguiendo activistas, para sacarles fotos, para después denunciarlos y para después tratar de desacreditar el movimiento anti-testigos, anti-Watchtower, porque nosotros no somos anti-testigos, nosotros somos anti-Watchtower, anti la sociedad esta que tiene cantidad de sociedades parecidas por todo el mundo y en diversos rubros y en diversos ramos. Tomarse el trabajo de perseguir a un tío, claro, para sacarle fotos y hacer el contraespionaje dentro del mismo movimiento de los activistas para desmoralizar. Bueno, nosotros entendemos que hagan eso, porque a nadie le gusta que le peguen y quedarse quieto. O sea, el tema de el que te pegue y pon la otra mejilla, ellos no. Ellos tienen que vengarse, como dijimos al principio. Entonces, esta gente que tiene esa forma de actuar santa, son santos. Y además imagina la cantidad de testigos que deben estar dispuestos a poder colaborar con Jehová, siendo espías en Jericó, por ejemplo. Y incluso siendo espías en Jericó e introducirse en la casa de una ramera para prometerle a la ramera la salvación cuando Dios destruya esto, cuando están... Bueno, imagina la cantidad de testigos de Jehová que trabajan en la hacienda, que trabajan en la seguridad social, que trabajan en los tribunales, que trabajan en el municipio, que están dispuestos a hacer trabajo para Jehová. Porque si Jehová les pide, a través de su organización, ellos van a... ¿Con qué van a estar? Y van a, si se los pide Jehová y usa a su representante y les dicen que esto es confidencial porque este tipo de persona está haciendo daño a la organización y nosotros tenemos el deber de cuidar la organización de Dios, porque así, entonces te ponen el ejemplo de los espías, habían mandado 2 espías, ¿no? Bueno, primero fueron 2 espías que fueron ahí, pero los que entraron con Rahab eran 2. ¿Se acuerdan? Que le dejaron la cintita roja. De hecho, me gustaría poner alguna en el coche, una colgando así la cintita roja, para que me identifiquen. Entonces, hay que tener un poco de conciencia y saber que estamos en una guerra con esta gente y que nadie en una guerra espera dar golpes o tiros y no recibir ninguno. Que eso es tonto. Lo importante es el amor por lo que hacemos y no el amor por el dinero.
Lo que pasa es que tumbar una organización que produce tanto dinero y que está afiliada a otras cosas tan grandes, muy grandes en el mundo, no es fácil, pero lo vamos logrando. Vamos haciendo el trabajo poco a poco. Poco a poco. Ahora, presentarse como santo, limpio, inmaculado, mientras hacemos eso, no es una buena opción. Ellos sí, porque ellos son la organización de Dios. Nosotros no. Nosotros somos apóstatas. Nosotros somos nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de ser inmaculados sin tachas, y nosotros no vinculamos nuestras cosas a ser una preciosura de ser humano y ciudadano. Nosotros no, porque nosotros somos apóstatas de Jehová. Entonces, no estamos obligados. Cualquier cosa que digan de nosotros nos resbala, nos tiene que, no nos tiene que molestar. Pero ellos sí, porque ellos representan a Jehová, el Dios Altísimo. Y entonces están obligados a ser personas santas. Porque ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo, dice Jehová. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora el último invento es que Ramapó y todas sus construcciones, y te lo dice el gordo varias veces, tal vez, quizás, sigamos utilizando esas instalaciones después que venga el Armagedón. Tal vez, quizás. ¿Entiendes? Que son, claro, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder, y las palabras son cosas, porque los pensamientos son cosas. Pero un tramposo, chupa whisky, acomodado, gordo cebao, vago, que te diga tal vez, quizás, y lo asiente, lo asevere varias veces, significa que son unos grandes mentirosos. Es igual que cuando te dicen, algunas personas han pensado, hijo, son los hijos de mil puta. Algunas personas han pensado que tal cosa o tal otra. No, ellos no. Algunas personas. ¿Quiénes? No sabemos. O esto le pasó a algunas personas en tal lado. Bueno, a lo que voy. Para poder circular, tienes que algunas veces hacer lo que el César te dice, y otras veces hacer como que le haces caso al César, pero haces lo que piensa que es razonable. ¿Qué es lo que pasa? Que se utilizó eso para que naciera el niño Jesús, pero después vino muerte. Después de todo eso, el niño Jesús fue a Egipto. Y estuvo en Egipto, y poco se sabe de la estancia de él en Egipto, y que cuando la cosa se calmó volvió. Egipto. Egipto se nombra mucho menos de lo que debería. Porque incluso hasta este nombre que usan los testigos de Jehová está en Egipto, en algunos monumentos. Hay que investigar sobre todo eso. Pero sobre todo, lo que tienes que hacer es abrir la mente y no hacerles caso cuando te digan que no tienes que investigar en otras fuentes, que no puedes tomar tus propias decisiones, porque el mundo se basa en átomos. Los átomos tienen partículas. La fuerza del universo está al final en la información. Y piensa,
Había unas atalayas o unas despertadas que decían que no experimentes mucho con el magnetismo y estas cosas. También piensan, ¿por qué dirían esto los testigos de Jehová? ¿Por qué se meterían en estas cosas? ¿Por qué se meterían en el sistema sanitario mundial? ¿Por qué dirían estas cosas los testigos de Jehová? Piensa, piensa y saca tus propias conclusiones. Que si te dicen que Dios es la roca perfecta y que perfecta es su actividad, quiere decir que cuando Dios te dice el Dios de verdad, el Padre real de Jesús, el que lo salvó de esas cosas y el que lo mandó para un lado y lo trajo de allá, si te dice algo y te lo dice una vez, eso debe ser perfecto, eso debe ser y no debe de cambiar con el tiempo, así como no cambia ninguna de las 4 fuerzas que rigen el universo material, el que conocemos, el 5%, conocemos el 5% de la realidad, pero ese 5% no cambia y no recibe nueva luz cada tanto, y la fuerza de la gravedad cambia y la fuerza débil de nuclear débil y la fuerte y el magnetismo no cambian. Entonces no puede estar enviando luz imperfecta a sus hijos, no puede estar dándole unas instrucciones y otras después, y no puede estar conceptualizando unas cosas una vez y después conceptualizando otras. Cuando hablo con mis hijas, hablo y lo que digo, lo digo hoy, lo digo mañana, lo digo pasado, porque es lo que pienso y lo que siento. Puedo rever alguna cosa, y cuando revea, pero eso es como ser humano, pero si fuera Dios, que todo lo sabe, que es omnisciente, omnisapiente, que todo lo ve, que todo lo... ¿Para qué va a estar cambiando? ¿Qué objetivo tiene? Y además Dios no te debe necesitar para nada, al contrario, lo único que querrá es cuidarte y que lo quieras, y nada más, y no te precisa para nada. Bueno, les mando un abrazo. Y recuerden, el poder detrás de todas las cosas, ya saben de quién es. Y que cuando el poder te pide algo, tiene un objetivo. ¿Vale? Un abrazo.